Eran las 6 de la tarde cuando la carretera secundaria entre Santadeo y el Lampotal se transformó en una escena de guerra. Una BMW negra irrumpió a toda velocidad, luego una Blazer, una Astro blanca y, cerrando la columna, 2 motocicletas deportivas modificadas. Ventanas abajo, rifles asomando. En el estéreo sonaba un corrido bélico que marcaba el ritmo de la exhibición. El convoy no huía, desafiaba. Su marcha era una provocación calculada, una demostración de fuerza en un territorio que conoce las amenazas desde hace años. En cuestión de minutos, lo que parecía una simple persecución nocturna se convirtió en el enfrentamiento más brutal del año en Zacatecas, ráfagas entre maizales, vehículos impactados, sirenas que respondían en vano. Un dron del ejército captó la imagen que nadie quería ver, un niño de 9 años con el uniforme escolar, atrapado entre una patrulla y una camioneta, la madre cubriéndolo con sus brazos como único escudo. La escena, filmada con manos temblorosas, obligó a replantear la naturaleza del conflicto. Esto ya no era solo delincuencia común. Era un intento deliberado de militarizar el miedo. El saldo fue demoledor, 13 detenidos, un abatido y, lo más inquietante, 6 menores implicados, algunos con armas en las manos y otros con la mirada vacía. Entre la evidencia, rifles de asalto, mochilas con metanfetamina, ponchallantas y un llanto infantil que rompía el silencio de la sierra. Dentro de uno de los celulares incautados, se escuchó un audio que heló a los mandos federales: si vemos a los uniformados, les damos piso, dijo una voz juvenil, sin titubeos. El operativo que logró desarticular la caravana fue resultado de 3 semanas de trabajo de inteligencia, drones térmicos, seguimiento satelital y reportes locales que, poco a poco, delinearon una célula con logística, códigos y jerarquía. El lugar del enfrentamiento, la curva del kilómetro 12, se convirtió en la prueba de que el crimen ya no actúa solo desde la oscuridad, sino con estrategia y reclutamiento activo. La pregunta que llegó con la madrugada fue tan dura como las balas: ¿cómo permitimos que menores terminen empuñando rifles en vez de libros? La respuesta, en muchos casos, fue el silencio institucional. Escuelas donde faltaban alumnos, familias que callaban por miedo y un tejido social roto que el crimen aprovechó para moldear relevo. La caída de esta caravana en Zacatecas no solo mostró la fuerza de una célula del CJNG, sino la fragilidad de una comunidad deliberadamente abandonada. El primer indicio llegó como un dato aparentemente menor: compras masivas de víveres en tiendas rurales, patrones de abastecimiento que no coincidían con el consumo local. Durante semanas, esos detalles fueron sumándose en los informes hasta revelar una verdad aterradora: la célula del CJNG en Zacatecas no era improvisada, funcionaba como una pequeña empresa criminal. Tenía finanzas, logística, roles definidos y, lo más alarmante, una estrategia de reclutamiento explícita hacia menores. La vigilancia iniciada por las fuerzas federales y apoyada por inteligencia regional captó movimientos constantes en puntos como La Soledad y Monte Escobedo. 3 vehículos en formación, rutas de escape predefinidas y apoyo logístico desde poblados cercanos. El monitoreo aéreo determinó patrones de traslado que coincidían con denuncias locales, tomas clandestinas, rutas de contrabando y depósitos temporales en bodegas rurales. De ahí surgió la orden de activar un cerco táctico en la carretera que conecta esos parajes. Los líderes operativos de la caravana tenían nombres y roles concretos. Al frente, según las investigaciones preliminares, estaba Luis N., ex policía municipal con historial de abandono de servicio que, tras salir de la fuerza, reconfiguró sus contactos y asumió la coordinación de la célula. Era el estratega que sabía cómo moverse en el terreno y cómo manipular redes locales. A su lado, Basilio N., el financiero, controlaba los pagos, las cuentas fraccionadas y las nóminas. Y, detrás de ellos, otros operadores jóvenes encargados de logística y transporte. Los roles asignados a los jóvenes eran claros: halcones, mensajeros, vigías y, en no pocos casos, tiradores. No fueron colocados allí por azar. La red identificó brechas sociales, ausencia de oportunidades, abandono escolar, violencia intrafamiliar y las explotó.
En los registros telefónicos recuperados, los reclutadores ofrecían promesas sencillas y eficaces: dinero rápido, protección, respeto y sentido de pertenencia. Para muchos adolescentes, el cártel ofrecía algo que la comunidad no daba: un futuro inmediato, aunque letal. La infraestructura logística tampoco era rudimentaria. Los vehículos presentaban compartimentos diseñados para ocultar combustible o armas. Las rutas contemplaban puntos de reabastecimiento y zonas de seguridad. En los móviles incautados se hallaron manuales y notas con códigos como Vespinos, Ruta 14 o Runo 4300, además de mapas con rutas y horarios. Los peritos documentaron paquetes con estupefacientes y bidones preparados para ocultar gasolina. Todo indica que la célula operaba con procedimientos escritos y roles replicables. El uso de niñas y niños como parte de esta estructura no fue casual ni improvisado. En entrevistas con detenidos y en mensajes recuperados se detectó una operación sistemática de adoctrinamiento: jóvenes llevados a entrenamientos, obligados a cumplir tareas de vigilancia y, en ocasiones, expuestos a violencia para endurecerlos. Un mensaje de voz hallado en un teléfono de un menor decía: ya no quiero salir, pero si no voy, me toca a mí. Esa frase resume la doble violencia, la del arma y la del silencio social, que empuja a muchas familias a aceptar lo inevitable. Otra dimensión del caso fue la connivencia o la indiferencia institucional. La investigación recuperó pruebas de manipulación de placas, clonación de vehículos y, en algunos documentos, referencias a nombres con historial policial cuyo proceso judicial se estancó. La ausencia de denuncias formales en varias comunidades, según los analistas, sugiere que el miedo y la normalización del delito impidieron una reacción temprana. Es posible también que existieran redes de protección. Cuando alguien pregunta y nadie responde, la impunidad se reproduce. La operación de intercepción fue el resultado de semanas de trabajo: interceptaciones satelitales, monitoreo de radios, análisis forense de dispositivos y la activación coordinada de fuerzas federales y estatales. Cuando el cerco se cerró, la reacción violenta del convoy evidenció que la célula esperaba una ruta segura, protegida por alguien. Aún así, errores tácticos propios de la juventud de muchos de sus integrantes, inexperiencia en improvisación, nervios que delataron posiciones, comunicaciones interceptadas y vehículos con cargamentos mal disimulados facilitaron la neutralización. El hallazgo de menores con armas conmueve por su brutalidad, pero también abre una pregunta ética y social compleja: ¿qué medidas inmediatas y de largo plazo debe tomar el Estado para revertir este modelo de reclutamiento? A corto plazo, la prioridad fue la atención médica y psicológica de los menores detenidos, su separación de los adultos y la activación de protocolos para resguardar su identidad y reconstruir sus redes de protección. A largo plazo, el desafío es mayor: programas educativos, reinserción social, atención psicosocial y políticas públicas que cierren las brechas que los criminales explotaron. Este bloque es apenas el inicio de la investigación. En el siguiente abordaremos las historias humanas detrás de los menores reclutados, los testimonios que emergieron tras la detención y las medidas que las autoridades implementaron para proteger a las víctimas y perseguir a las redes que las explotan. El amanecer posterior al enfrentamiento fue distinto. No había sirenas, ni helicópteros, ni disparos, solo un silencio espeso, interrumpido por el murmullo de los soldados que peinaban la zona. Entre los vehículos calcinados y las huellas de neumáticos, los peritos localizaron algo que cambiaría la percepción del operativo: 6 jóvenes, con edades que oscilaban entre los 12 y los 17 años. Sus manos aún temblaban. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban al vacío, sin comprender que el juego al que los habían invitado había terminado. Los trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Zacatecas bajo un protocolo especial. No iban esposados, sino acompañados por agentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y psicólogos militares. Sus declaraciones fueron tomadas en presencia de defensores de oficio, porque legalmente no eran delincuentes, eran víctimas de reclutamiento forzado. Las historias que contaron sonaban parecidas, como si hubieran sido copiadas de un mismo guión. Uno de ellos, de 13 años, relató que lo contactaron a través de una red social. Le ofrecieron 1.500 pesos semanales por cuidar una bodega.
Cuando quiso irse, le quitaron el celular y lo obligaron a seguir. Otro, de 15, contó que su padre había sido asesinado por un grupo rival y que un jefe le prometió vengarlo si se unía. Una adolescente de 16, con el cabello recogido y la voz apenas audible, dijo que la llevaron para cocinar, pero que terminó cargando municiones. Los psicólogos que participaron en las entrevistas describieron lo mismo: miedo, confusión, negación. Algunos chicos no podían recordar su propio apellido, otros se aferraban a un rosario o repetían frases como "yo no hice nada". Uno de ellos, con la mirada fija en el suelo, dijo una frase que quedó escrita en el expediente. Nos dijeron que era un entrenamiento, no una guerra. La declaración estremeció a todos los presentes. No se trataba solo de menores en manos del crimen, sino de niños convertidos en soldados por engaño y necesidad. La presencia de estos jóvenes obligó a modificar todo el proceso judicial. Mientras los adultos detenidos fueron trasladados al Penal Federal de Ocampo, los menores quedaron bajo custodia del DIF, con atención médica y psicológica permanente. Los fiscales pidieron reserva total sobre sus identidades y sus testimonios. Era un asunto de seguridad nacional y también de humanidad. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch recibió el informe completo. Lo leyó en silencio y convocó una reunión extraordinaria con el Gabinete de Seguridad. Sobre la mesa, fotografías del operativo, actas judiciales y los retratos de los 6 menores. La expresión en su rostro fue dura, casi impenetrable, pero sus palabras fueron claras. Si dejamos que sigan reclutando niños, el crimen no solo gana territorios, gana generaciones. Esa frase se convirtió en el eje de una nueva estrategia federal. A partir del caso de Zacatecas, se activó un programa piloto de prevención de reclutamiento infantil, coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, y la Secretaría de Educación Pública, SEP. El objetivo: detectar patrones de captación en escuelas rurales y comunidades vulnerables. El plan contemplaba talleres, brigadas psicosociales y un sistema de alerta temprana ante ausencias escolares prolongadas. Mientras tanto, los equipos de inteligencia reconstruían las rutas del reclutamiento. La mayoría de los menores provenían de municipios rurales con índices altos de pobreza y deserción escolar. Muchos habían abandonado la secundaria, otros ni siquiera la habían comenzado. Los reclutadores, según la investigación, usaban centros deportivos, tianguis y redes sociales para acercarse a los jóvenes. Les ofrecían empleo, dinero o, simplemente, una sensación de pertenencia. En un entorno sin alternativas, el uniforme del crimen parecía una forma de sobrevivir. Las entrevistas con los menores revelaron detalles escalofriantes. Uno contó que durante los entrenamientos los obligaban a disparar contra costales con siluetas humanas, y que si se negaban, los castigaban sin comida. Otro relató que le enseñaron a desmontar un rifle y que, la primera vez que vio a un muerto, le dijeron: no llores, o serás el siguiente. La adolescente confesó que soñaba con escapar, pero que nadie sobrevive si intenta huir. Las autoridades confirmaron que esos métodos eran idénticos a los usados por células del cártel Jalisco Nueva Generación en otros estados. El impacto público fue inmediato. En redes sociales, las imágenes de los menores con los rostros cubiertos generaron indignación y debate. Algunos exigían castigo, otros pedían comprensión. Pero detrás de las opiniones se escondía una verdad más profunda: el crimen había convertido el abandono social en su mejor arma. Los niños no eran soldados, sino símbolos de un sistema que falló antes de que llegara la pistola. La noche siguiente, Harfuch ofreció una breve conferencia de prensa. Sin cifras, sin nombres, sin adornos. Solo una frase. Hoy no hablamos de culpables, hablamos de víctimas. Y el Estado no puede permitir que el crimen reclute a nuestros hijos. Sus palabras se replicaron en todos los noticieros del país. No era un discurso político. Era un reconocimiento de que la guerra no solo se libra con armas, sino también con educación, presencia institucional y esperanza. Mientras los titulares del país se centraban en los menores reclutados, en los despachos de Zacatecas se gestaba una batalla distinta, la de las responsabilidades. ¿Quién permitió que un convoy armado circulara durante horas sin que nadie lo reportara?
¿Quién ignoró las denuncias vecinales sobre los jóvenes desaparecidos en comunidades rurales? La respuesta comenzó a emerger en los días siguientes, cuando los agentes de la Fiscalía General de la República, FGR, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, abrieron el expediente de fondo, una red de omisiones, negligencias y encubrimientos que permitió al CJNG operar con libertad en el centro del estado. El primer hallazgo fue simple, pero devastador. Las patrullas municipales de los pueblos donde se movía la caravana no registraron ni un solo reporte de disparos o vehículos sospechosos en las horas previas al enfrentamiento. Sin embargo, los registros del C5 estatal demostraban que las cámaras de seguridad habían captado el paso de al menos 6 camionetas blindadas por la carretera principal. Las grabaciones fueron eliminadas 2 horas después. Cuando los peritos rastrearon las direcciones IP de acceso, encontraron que las imágenes habían sido borradas desde una terminal instalada en la Comandancia Municipal de Calera. Uno de los oficiales de turno desapareció al día siguiente. A partir de ese momento, la investigación se bifurcó. Una línea seguía el rastro del reclutamiento de menores, la otra, el de los funcionarios coludidos. Los informes del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, revelaron que al menos 3 mandos policiales locales habían recibido depósitos en efectivo a través de empresas de seguridad privada vinculadas al crimen organizado. El mecanismo era sutil, contratos de mantenimiento vehicular, pagos por servicios de escolta y donaciones a corporaciones municipales. En los hechos, era dinero del cártel a cambio de silencio institucional. El caso llegó hasta los pasillos de la Secretaría de Gobernación. En una reunión a puerta cerrada, Omar García Harfuch presentó un informe detallado sobre los hallazgos. El documento, de más de 300 páginas, describía un panorama preocupante, cómplices dentro del propio aparato de seguridad estatal. Las autoridades locales, presionadas por el poder del CJNG, habían optado por no intervenir. En algunos casos, incluso proporcionaban información sobre operativos federales para permitir que las caravanas evitaran los retenes. No se puede combatir al crimen con instituciones contaminadas, declaró Harfuch ante la prensa días después. Por eso, cada operativo debe incluir una auditoría de quienes debieron prevenirlo y no lo hicieron. Sus palabras resonaron en todos los medios. Por primera vez, un alto funcionario reconocía públicamente que la impunidad no siempre nace de la violencia, sino del miedo y la complicidad. Los investigadores descubrieron además que los reclutadores de menores contaban con el apoyo de maestros, líderes comunitarios y funcionarios municipales que encubrían las ausencias escolares o firmaban constancias falsas de empleo para los adolescentes desaparecidos. Uno de los menores declaró que su madre había pedido ayuda a una autoridad local para denunciar su desaparición y que le respondieron: "No te metas, porque ellos mandan aquí". Esa frase, fría y brutal, se convirtió en símbolo del abandono institucional. La red de protección era amplia. Incluía mecánicos que reparaban vehículos del cártel, empresarios que facilitaban bodegas y hasta funcionarios que filtraban rutas de patrullaje. El CJNG había logrado infiltrar los niveles básicos del sistema municipal, garantizando que sus operaciones se mantuvieran invisibles. Los sobornos no siempre eran dinero, a veces bastaba con gasolina, despensas o una promesa de seguridad para las familias de los funcionarios. Era una economía de miedo que funcionaba mejor que cualquier ley. La reacción del gobierno federal fue inmediata. A través de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, se establecieron retenes permanentes y una fuerza de intervención conjunta en los municipios más vulnerables. Los agentes del CNI comenzaron a auditar las cuentas y movimientos de los mandos policiales locales. En menos de una semana, 14 funcionarios fueron separados de sus cargos. 5 de ellos enfrentaron procesos por omisión y encubrimiento. El impacto político fue inevitable. En Zacatecas, la ciudadanía exigía respuestas, en la capital, los medios hablaban de un estado capturado. Pero más allá del escándalo mediático, el mensaje era claro: la caravana no era un episodio aislado, sino la manifestación visible de un problema que llevaba años gestándose, la convivencia entre el poder y el crimen. En una entrevista posterior, Harfuch fue tajante: "El silencio no es neutral.
En un país donde los niños son reclutados, callar también es una forma de violencia. La frase quedó grabada en titulares y editoriales. Y con ella, el caso pasó de ser un operativo policial a una reflexión moral sobre el papel de las instituciones y la sociedad. Porque en Zacatecas, esa noche, no solo cayó una caravana armada, cayó también la máscara de la indiferencia. El operativo en Zacatecas terminó, pero su eco siguió resonando en todo el país. Los noticieros lo llamaron el golpe más doloroso del año, no por el número de detenidos, sino por lo que reveló, la infancia armada, el Estado rebasado y la comunidad resignada al miedo. Durante días, las imágenes del convoy captadas por drones circularon en redes sociales y programas de análisis. En ellas, la oscuridad del campo zacatecano se iluminaba con disparos, y entre los cuerpos caídos aparecían mochilas escolares manchadas de polvo. No había forma de mirar aquello y seguir creyendo que el crimen era algo lejano. El caso provocó una reacción inmediata en los altos niveles del gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad Nacional. Sobre la mesa, 3 palabras definieron la agenda: prevención, corrupción y niñez. El diagnóstico era contundente: el crimen no solo reclutaba jóvenes, estaba reemplazando al Estado donde éste había desaparecido. Escuelas cerradas, hospitales sin personal, caminos sin vigilancia. En esos vacíos, el CJNG sembraba obediencia con dinero, miedo o falsa pertenencia. La respuesta oficial fue doble. Por un lado, la Sedena reforzó la presencia militar en el norte del estado y desplegó drones de reconocimiento en rutas rurales. Por otro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo la coordinación de Arfuch, implementó un programa de reconstrucción comunitaria. Brigadas de atención psicológica, becas de emergencia para los menores rescatados, y comités vecinales para detectar nuevos intentos de reclutamiento. Era un plan ambicioso, pero necesario para atacar el problema desde su raíz: la ausencia del Estado en los territorios olvidados. En conferencia de prensa, Arfuch habló con un tono que mezclaba dureza y tristeza. Detener a los criminales no es suficiente si no reconstruimos lo que su violencia destruyó. Los niños que rescatamos de esa caravana no son soldados del narco, son víctimas de nuestro abandono. Sus palabras fueron replicadas en todos los medios nacionales. El país comprendió que la guerra contra el crimen ya no se libra solo con armas, sino con educación, apoyo social y dignidad. En Zacatecas, los habitantes comenzaron a organizar patrullajes ciudadanos junto a la Guardia Nacional. En las escuelas rurales, maestras retomaron clases bajo custodia militar. El miedo persistía, pero también una nueva forma de esperanza. Los 6 menores detenidos fueron reubicados en distintos centros de protección infantil. Recibieron atención médica, terapia y programas educativos personalizados. Uno de ellos, el más pequeño, pidió estudiar mecánica. Otro dijo que soñaba con ser policía. Sus nombres se mantuvieron en reserva, pero sus historias se convirtieron en símbolo de un país que, aunque herido, todavía busca redención. El expediente del caso, bautizado como Operación Zacatecas Norte, sigue abierto. La FGR investiga a funcionarios municipales, mandos intermedios y empresarios vinculados con la logística del cártel. Las autoridades saben que el golpe no destruyó al CJNG, pero sí le quitó algo que jamás podrá recuperar: la impunidad del silencio. Días después, Arfuch regresó a la zona del operativo. Caminó por el tramo carretero donde todo comenzó. El sol caía sobre los campos vacíos y el viento arrastraba el olor a tierra húmeda. Alguien le entregó una de las mochilas que habían quedado abandonadas junto a una camioneta calcinada. La abrió en silencio. Dentro había cuadernos, dulces y una carta infantil con faltas de ortografía que decía: Mamá, cuando sea grande voy a tener dinero y no voy a tener miedo. Arfuch cerró la mochila y la sostuvo unos segundos. Luego miró hacia la carretera y pronunció una frase que ningún micrófono grabó, pero que uno de sus escoltas escribió después en su bitácora: que nunca más un niño tenga que prometer sobrevivir. Si quieres conocer más sobre las operaciones reales y silenciosas que muestran el lado oculto de la guerra contra el crimen en México, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren callar.
porque incluso en las noches más oscuras, la verdad siempre encuentra su camino.